Buen día, somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, cursantes de la carrera de Medicina, segundo semestre, sección 7 de la extensión de Barinas. El presente video tratará sobre el sistema renal, cuarta unidad de la asignatura de Morfofisiología 2. Nuestro grupo está conformado por Jonaiker Sepúlveda, Dayali Paredes, Daniel Ochoa y mi persona, Nayli Padilla. ¿Qué es el riñón? Los riñones son órganos pares de color rojizo, con forma de frijol y un contorno liso, los cuales están ubicados específicamente entre los flancos, en medio de lo que sería la pared posterior del abdomen y el peritoneo. Por lo tanto, gracias a esto, o sea, su ubicación, ellos son considerados órganos retroperitoneales. También están ubicados en la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar, donde están protegidos en forma parcial por la 11ª y 12ª costilla. Son los encargados de producir la orina y eliminar los desechos líquidos del organismo. También cumplen una función en controlar la presión arterial y estimular la médula ósea para que ésta produzca glóbulos rojos. ¿Qué es el sistema renal? El sistema renal es un conjunto de órganos los cuales tienen como función eliminar los desechos nitrogenados del metabolismo, específicamente la urea, la creatinina, el ácido úrico y otras sustancias tóxicas. El sistema urinario se divide en dos partes. El sistema urinario superior, que incluye los riñones y los uréteres, y el sistema urinario inferior, que incluye la vejiga y la uretra. Luego tenemos lo que sería la anatomía. En este punto nos enfocaremos en lo que sería su composición externa, en donde nos señala su forma y su peso. Los riñones miden en el adulto unos 11 centímetros de alto por 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Pesa entre 150 y 160 gramos en el hombre y es un poco más ligero en la mujer. El borde medial cóncavo de cada riñón se orienta hacia la columna vertebral. Cerca del centro de este borde cóncavo hay una escotadura llamada ilio renal, a través del cual emerge el uréter junto con los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. El ilio desemboca en una cavidad dentro del riñón que se denomina seno renal. Contiene parte de la pelvis renal, los cálices y tejido adiposo. En general, el riñón izquierdo está más elevado que el riñón derecho. En cuanto a la configuración interna del riñón, encontramos una corteza y una médula. La corteza renal es la zona del parenquima situado inmediatamente por debajo de la cápsula fibrosa. Tiene un aspecto liso, rojizo y un espesor aproximado de 1 centímetro. Se divide en una zona cortical externa y una zona yuxtamedular interna. Estas porciones de la corteza renal que se extienden entre las pirámides renales se denominan columnas renales. La médula renal es de color más pálido que la corteza y de textura estriada. Consta de 8 a 18 estructuras cónicas, las llamadas pirámides renales, cuyos vértices dirigidos hacia el seno renal se denominan papilas. Juntas, la corteza y las pirámides renales de la médula constituyen el parenquima, porción funcional del riñón. Dentro del parenquima se encuentran las unidades funcionales del riñón, alrededor de 1 millón de nefronas. La irrigación de los riñones es muy abundante en relación a su peso y se debe a la función de depuración sanguínea que estos realizan. Los riñones reciben del 20 al 25% del gasto cardíaco total. En personas normales, por los riñones fluyen unos 1.200 mililitros de sangre por minuto. Cada riñón recibe sangre de la arteria renal que se origina en la superficie lateral de la aorta abdominal. Los riñones y los uréteres están inervados por los nervios renales. La mayor parte de las fibras nerviosas implicadas en el proceso son fibras postganglionares simpáticas procedentes del ganglio mesentérico superior. Un nervio renal entra a cada riñón por el ilio y sigue las ramificaciones de la arteria renal hasta llegar a cada una de las nefronas. Las vías de excreción urinaria. Se dividen en dos, que son los cálices menores y cálices mayores, que había mencionado anteriormente. Los cálices menores son unas estructuras visibles macroscópicamente en forma de copas situados en el seno renal. Recogen la orina procedente de los conductos papilares que desembocan en la papila renal. En cada riñón hay tantos cálices menores como pirámides, es decir, de 8 a 18 cálices aproximadamente, mientras que de cálices mayores se encuentran de 2 a 3. Los cálices mayores son la unión de los cálices menores y conducen la orina de los cálices menores a la pelvis renal. ¿Qué es la pelvis renal? La pelvis renal está en el centro del riñón
y tiene una forma parecida al de un embudo, y es el punto de convergencia de 2 o 3 cálices mayores. Es responsable de recolectar la orina y canalizarla por los uréteres, que son los 2 tubos que conectan los riñones con la vejiga. Los uréteres son 2 tubos musculares que se extienden en dirección inferior desde los riñones a lo largo de unos 30 centímetros hasta llegar a la vejiga urinaria. Son continuación de la pelvis renal, por lo tanto son encargados de llevar la orina producida por el riñón hasta la vejiga. Son órganos retroperitoneales y su recorrido hacia la vejiga es distinto en varones y mujeres, debido a diferencias en la naturaleza, el tamaño y la posición de los órganos reproductores. En cuanto a la fisiología del riñón, encontramos primeramente la unidad morfofuncional de este, el cual es la nefrona. En un hombre adulto existen de 1.5 a 2 millones de nefronas repartidas por toda la corteza renal. Cada una es capaz de formar orina y en ella se pueden distinguir 2 componentes principales, el glomérulo y el sistema tubular córtico-medular. Se reconocen 4 subdivisiones entonces en la porción tubular de la nefrona. Se encuentra el túbulo proximal, el túbulo intermedio, el túbulo distal y el sistema colector. Cada una de las citadas porciones se subdivide a su vez en diferentes segmentos. El extremo ciego de la porción proximal del sistema tubular aparece dilatado e invaginado, formando una estructura hueca de finas paredes epiteliales denominada cápsula de Bowman. La concavidad externa de dicha cápsula está ocupada por el ovillo capilar glomerular, y el conjunto compuesto por este ovillo más la cápsula de Bowman se conoce como el corpúsculo renal, estructura que, junto al sistema tubular, completa la nefrona. De hecho, el líquido filtrado de los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después pasa por todas las partes que conforman a la nefrona hasta el túbulo conector y el túbulo colector cortical. Derivado a la nefrona podemos mencionar también el corpúsculo renal. Tiene forma esférica y está constituido por los capilares glomerulares alojados en una cápsula esférica llamada la cápsula de Bowman, mencionada con anterioridad. Estructura a modo de copa de doble pared, compuesta por un epitelio externo o parietal y la pared visceral, en íntimo contacto con la pared de los capilares que forman la membrana de filtración, y entre las 2 capas está el espacio capsular que se continúa sin interrupción con la luz del túbulo renal. En la siguiente imagen podemos apreciar el sistema de túbulos contorneados proximal, distal y el asa de Henle. Las partes iniciales de 8 a 10 conductos colectores corticales se unen para formar un solo conducto colector mayor que discurre hacia abajo al interior de la médula y se convierte en el conducto colector medular. Los conductos colectores se funden para formar progresivamente conductos cada vez más mayores. Finalmente, se vacían en la pelvis a través de las puntas de las papilas renales. En cada riñón hay unos 250 conductos colectores muy grandes y cada uno recoge aproximadamente 4.000 nefronas con la orina. Respecto al aparato yuxtaglomerular, podemos mencionar que la función de este aparato es ayudar al control de la presión arterial, controlando la producción de las hormonas renina, angiotensina y eritropoyetina. Estas hormonas liberadas cuando la presión arterial, el flujo sanguíneo o niveles de oxígeno locales disminuyen, hacen aumentar el volumen de la sangre, hemoglobina y presión arterial y restablecen las tasas normales de producción de filtrado. Es importante también conocer el significado o el concepto de la tasa de filtración glomerular, el cual es un examen utilizado para verificar que también están funcionando los riñones. Específicamente brinda un cálculo aproximado de la cantidad de sangre que pasa a través de los glomérulos cada minuto. Se usa para diagnosticar enfermedad renal en etapa temprana, vigilar a personas con enfermedad renal crónica o con problemas que causan daño en los riñones, como la diabetes y presión arterial alta. De hecho, en los adultos, la tasa de filtración glomerular es de promedio de 125 mililitros por minuto en los hombres y 105 mililitros por minuto en las mujeres. Fracción renal es la fracción del plasma que ingresa a los capilares glomerulares y es filtrada. Como se había comentado anteriormente, solo el componente plasmático puede ser filtrado. El flujo plasmático renal puede calcularse si se conoce el flujo sanguíneo renal y hematocrito.
Una vez conocido el flujo sanguíneo renal, el porcentaje que se filtra puede ser calculado, el cual se conoce como la fracción de filtración. Como por ejemplo tenemos el siguiente, que es para realizar el cálculo del flujo plasmático renal. Como podemos observar en la imagen, se necesitan dos cálculos o dos cantidades para realizar esta sección, el cual es el FPR, que es el flujo plasmático renal, y el hematocrito, el cual este es multiplicado en se sacará el resultado, que es el del flujo sanguíneo renal. El filtrado glomerular normal en un adulto es de 120 mililitros por minuto y el flujo sanguíneo renal es alrededor de un 20% de gasto cardíaco y para un hematocrito de un 45%. El flujo plasmático renal sería un total de 600 ml de plasma por minuto. Filtrado glomerular y sus componentes. La formación de la orina empieza con la filtración de 125 ml de orina por minuto, lo que corresponde a un 20% de que pasa por el riñón. La formación de la orina comienza con la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Como la mayoría de los capilares suelen ser muy impermeables a las proteínas, por lo que el filtrado glomerular carece de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Las concentraciones de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de las sales minerales, las moléculas inorgánicas y orgánicas, son similares a las concentraciones en el plasma. También contienen glucosa, aminoácidos y algunos desechos como la urea. Las excepciones de esta generalización son algunas sustancias con un peso molecular bajo, como el calcio y los ácidos grasos. Estos no suelen ser filtrados libremente porque están unidos parcialmente a las proteínas plasmáticas. A medida que el filtrado glomerular pasa por los tubos renales, fluye de una manera secuencial a través de sus diferentes partes, las cuales empiezan por el túbulo proximal, por el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo conductor y por último el conducto conductor. Estos, antes de ser eliminados por la orina, a lo largo de este largo recorrido, algunas sustancias se reabsorben selectivamente a los túbulos volviendo a la sangre, mientras que otras sustancias suelen ser secretadas desde la sangre hasta la luz tubular. Concentración de la orina es un mecanismo contracorriente que permite al riñón adecuar su medio osmótico para la nefrona, el cual se utiliza para concentrar la orina mediante la utilización de bombas iónicas en la médula para reabsorber los iones de la orina. Los riñones ajustan su diuresis para compensar la ingesta de agua normalmente bajas o altas, o las pérdidas anormalmente altas por otras rutas. Las hormonas involucradas en la coordinación de estas funciones son la angiotensina 2, la aldosterona, el péptido natriurético y la hormona antidiurética, también llamada vasopresina. Los riñones necesitan excretar unos 600 miliomeloses por día independientemente del volumen del agua excretada. Acá tenemos entonces un riñón de res. Como podemos observar, tiene forma de frijol. Acá podemos observar un poco lo que sería la cápsula fibrosa que lo rodea, sus dimensiones, que serían 11 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. En una vista más interna podemos observar lo que sería el ilio renal, que es por donde pasan o atraviesan lo que serían los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios y el uréter. A continuación mi compañera va a proceder a diseccionar. En cuanto a su configuración interna, tenemos la corteza renal, seguida por la médula renal, en donde podemos encontrar las pirámides renales, que estas se encuentran separadas por las columnas renales. Seguida de la médula renal encontramos el seno renal, en donde ubicamos los cálices menores, así como los cálices mayores. Los cálices menores son de 8 a 16, que desembocan en 2 o 3 cálices mayores, que a su vez desembocan en la pelvis renal, que expulsa finalmente por el uréter todos los desechos, es decir, la orina.